Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar con Mariano Blázquez, que es el secretario ejecutivo de FEDERE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. ¿Qué tal, Mariano? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por pensar en mí. Bueno, pensamos en ti, pensamos también en la comunidad de entidades evangélicas, que son muchas en España. Ya hemos visto generalmente en los telediarios noticias sobre el impacto que ha tenido esta pandemia en las celebraciones de la Semana Santa católica. Pero en el caso de los evangélicos, pues los rituales de Semana Santa son distintos, ¿verdad? Pues sí, son un poco distintos. Normalmente no hacemos tanto énfasis en la muerte y crucifixión, sí en la resurrección de Cristo, y la mayoría de los cultos importantes sí tienen que ver en el domingo de resurrección, que para nosotros es la situación clave. Entonces no solemos participar. De hecho, tenemos cierto recelo o no sé cuál sería la palabra, que es algo un poco contrario a nuestra práctica religiosa, toda esta parte de procesiones y de imágenes y todo esto, pues estamos nosotros en el otro lado, ¿no? de nuestra religiosidad. Entonces no tenemos esa situación de las celebraciones de la Semana Santa, pero sí a veces se hacen lo que se llaman cultos de resurrección, y en esta semana durante la semana ha habido meditaciones bíblicas sobre los textos del Nuevo Testamento en cuanto a lo que ocurrió en esa semana de la Pasión, etcétera, ¿no? Entonces se hacen normalmente mediante cultos dentro de las congregaciones, que ahora han tenido que ser virtuales. La única vez donde en ocasiones se hace alguna manifestación, pues suele ser, ya digo, el domingo de resurrección, ¿no? Uh-huh. Esto, como dices tú, se suele realizar en vuestras iglesias, sí, pero como todos los sitios de culto están actualmente cerradas, ¿no? Claro, están cerradas. Nosotros hicimos una recomendación antes incluso de que se ordenara un poquito la clausura, de que ni siquiera con personas a 1 o 2 metros, sino que lo que convenía ahora es cerrar las iglesias y sustituir pues por conexiones pues vía internet, cultos en streaming, acudir a... Se hacen predicaciones y te conectas y cosas así, ¿no? Estas otras figuras por medio de internet para seguir el contacto y seguir en la medida de lo posible la vida de la iglesia. Uh-huh. ¿Y vosotros estáis en contacto con los distintos pastores tratando de establecer cómo se está haciendo esto? Sí. Precisamente desde nuestra federación esta es un poco la tarea que mantenemos cotidianamente. Entonces todos estamos teletrabajando en la oficina de la federación y nos conectamos, nos podemos conectar al servidor, y entonces procuramos seguir la vida de la federación y los asuntos que tenemos, pero cada uno desde su casa. Entonces nos conectamos entre nosotros, hablamos y tomamos las decisiones que tengamos que adoptar pues vía de estos grupos y de trabajo y de discusión. Entonces, bueno, nos permite afrontar no todo el trabajo, una parte, y ir adelante como podemos en medio de toda esta situación. Uh-huh. Bueno, tengo una pregunta que hacerte, porque sé que, por ejemplo, en el culto ortodoxo ruso, pues llevan el calendario tradicional en el cual, pues, algunas fechas como las Navidades se celebran en otra fecha del calendario, ¿no? En el caso de la Semana Santa, ¿sí coinciden o no?
Sí, nosotros sí, ahí no tenemos ninguna discrepancia en cuanto a las fechas, sí, no la hay. En general, muchas de las fechas que hay de los calendarios, pues para nosotros son aproximadas, con las que más duda o discrepancia podríamos tener es con la de Navidad, que sabemos que no fue esa fecha, pero tampoco le damos ninguna importancia. La gran mayoría, y algunos que ni siquiera la celebran, evangélicos, por no ser en esa fecha. Entonces estamos seguros que ni fue la fecha ni fue el año. Pero, bueno, es un convencionalismo social de que se celebre el 25 de diciembre, pues nosotros lo aceptamos sabiendo que no fue en ese momento, ¿no? Sí, sino que pudo ser unos años antes y en otro mes, ¿no? Entonces, bueno, para mí no revierte ninguna importancia, sino que es un convencionalismo. Entonces, pues bueno, lo respetamos y tiramos adelante. Es decir, que la mayoría de los cristianos evangélicos no hacemos mucho énfasis en la coincidencia exacta de la fecha, sino en el evento, en qué es lo que de verdad se celebra, y preferimos ir a buscar la espiritualidad, el sentido profundo de las cosas, y no tanto lo que a veces comercialmente se hace, o intentar ver si ese exacto era el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando visitamos Israel, ahí se nota mucho. Nuestro acercamiento de los evangélicos suele ser un poco diferente al de los católicos, y eso les suele ser un contraste a los propios guías que nos ayudan a descubrir los lugares, porque nuestro acercamiento es distinto. Tenemos cierta resistencia a visitar iglesias o esta fue la piedra exacta. Pues eso, ¿qué nos importa? La importancia para nosotros no fue la piedra, sino es lo que Cristo hizo, o lo que hicieron los apóstoles, o lo que ocurrió exactamente en aquel lugar, en aquella zona. Entonces, no es para nosotros lo importante esa piedra o ese agujero, sino lo que ocurrió, la historia bíblica que se está narrando allí, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando vemos a Huerto de los Olivos, pues algunas de las cosas nos parecen a nosotros una recreación más comercial, algunas de las que se hacen, y nosotros preferimos un acercamiento más espiritual. Bueno, ahora se está empezando a hablar, aunque todavía sin nada concreto, en el día después, cuando empecemos a salir del confinamiento, pues seguramente esto tendrá muchísimas implicaciones económicas, etcétera. ¿Qué implicaciones ves en el tema que te concierne al frente de las entidades religiosas evangélicas en España? ¿En qué medida esto va a afectar? Bueno, pues a nosotros nos va a afectar muy fuertemente, porque muchas de nuestras iglesias en España hay unas 4.000 congregaciones evangélicas. Muchas de ellas están en régimen de alquiler, son congregaciones pequeñas y con capacidad económica no muy fuerte. Entonces, al no poder reunirse y recoger con normalidad los diezmos y ofrendas, no pueden pagar a sus pastores, no pueden afrontar los alquileres. Entonces, la iglesia se encuentra, muchas están en una situación muy precaria, y para colmo, dentro de las medidas económicas que ha dictado el gobierno, no ha tenido en cuenta a las iglesias o a las entidades no lucrativas que pudieran tener un acceso también a determinadas deducciones o determinadas dilaciones para afrontar el pago, con lo cual hay una incertidumbre grande para nosotros, para nuestras iglesias y para nuestra federación sobre cómo será ese futuro. Sin duda lo vamos a pasar mal, va a ser un año pues complicado cuando empecemos a salir de la crisis, pero también tiraremos adelante. O sea que yo soy plenamente optimista. Pues sí, las cosas van a cambiar, y creo que de una manera radical, pero
tendremos que salir adelante y tratando de cumplir nuestra tarea con los medios de los que dispongamos y tener un poquito de paciencia hasta que podamos salir de la crisis y normalizar un poco la situación. Uh-huh. Bueno, justo antes de toda esta crisis sanitaria, se supo que el nuevo gobierno pues había trasladado la gestión de los temas religiosos, de las religiones de notable arraigo, desde el Ministerio de Justicia a la vicepresidencia. ¿Se han puesto en contacto de alguna manera? Bueno, nosotros mandamos una felicitación. Yo creo que este cambio es algo que puede ser positivo, no simplemente es una cuestión de maquillaje o de, bueno, estás aquí ahora ya, sino que te coloca un poquito más en el centro de la toma de decisiones, porque los asuntos religiosos son asuntos transversales, no solo tienen que ver con el Ministerio de Justicia, tienen que ver con la seguridad social, tienen que ver con obra social, tienen que ver con extranjería, tiene que ver con, por ejemplo, asistencia religiosa, aspectos que estarían en el Ministerio del Interior, tiene que ver con cárceles, hospitales, es decir, con educación hay toda una serie de competencias que afectarían a diferentes ministerios, con lo cual si uno del Ministerio de Justicia quiere relacionarse para que se ponga en marcha algo que tiene que ver con el Ministerio de Educación, está chocando contra una barrera, de decir, bueno, tú, ¿para qué te metes en mis competencias? Entonces necesitamos que esté más centrado. Entonces, en ese sentido, yo no sé cómo lo van a desarrollar ni qué van a hacer, pero a mí me parece que está mejor asentado dentro del Ministerio de la Presidencia, porque precisamente dada su transversalidad. Nosotros escribimos inmediatamente felicitando a la persona, que afortunadamente la persona que continúa sigue siendo la misma subdirectora, con lo cual conoce los temas y tendría competencias para intentar desarrollarlos. Nosotros solicitamos una reunión con la ministra de la Presidencia, la vicepresidenta del Gobierno, y se nos dijo que sí, que se reuniría con nosotros, con las diferentes confesiones de notorio arraigo, pero en medio de esto llegó esta crisis del coronavirus que desde luego lo para todo. Entonces hasta que no terminemos no volveremos a retomar ese contacto. Bueno, Mariano Blázquez, ante todo te deseamos a ti mucha salud, porque has estado malito, me comentabas que no era del coronavirus, afortunadamente, pero estar malito y estar en casa tampoco es lo más cómodo del mundo. Bueno, efectivamente. Puede asistir al médico de forma normal, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero vamos marchando. No, nada de esto nos va a detener, vamos a tirar adelante con las fuerzas que tengamos y saldremos y veremos un mañana mejor, Dios mediante. Así que muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Estamos como minorías religiosas, tenemos muchos puntos en común y tenemos que mantener el contacto y que trabajar para que la situación en España sea una libertad religiosa más igualitaria y más justa para todas las confesiones. Pues muchas gracias, Mariano Blázquez, como decíamos, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEDERE.